Eran hermosas, poderosas y capaces de matar incluso a sus propios hijos para conservar el trono. Estás a punto de conocer a las 3 reinas más malvadas de la Biblia, y créeme, su crueldad te dejará en shock. Hermanos, la Biblia está llena de héroes de la fe, pero hoy vamos a hablar de los villanos más aterradores de las Escrituras, mujeres que llevaban coronas, pero servían a Satanás, reinas que por fuera parecían ángeles, pero escondían corazones de demonios. ¿Has oído hablar de Jezabel, la reina que mató a los profetas de Dios y bebió la sangre de los inocentes? ¿O Atalía, que ordenó masacrar a sus propios nietos para no perder el poder? Y Herodías, la mujer que pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Esto no es una leyenda, estas son historias reales, escritas hace milenios, pero que son repetidas hoy por políticos, falsos líderes religiosos e incluso gente común que vende su alma por poder. Pero cuidado, Dios nunca pierde una batalla. Y al final de este vídeo comprenderás cómo Él humilló a cada una de estas mujeres de una manera sobrenatural. Quédate hasta el final porque la tercera reina es la peor de todas y su castigo te sorprenderá. Imagina un reino donde el olor a sangre era más común que el del incienso, donde la palabra de un profeta valía menos que el susurro de una hechicera. Estás entrando en el territorio de Baal, y aquí hasta los reyes temblaban ante estas mujeres. Hermanos, para comprender la maldad sin límites de estas reinas, es necesario remontarse a un tiempo cuando Israel y Judá habían olvidado al Dios de Abraham. Siglos después de la gloria de David y Salomón, los reinos se dividieron y la idolatría se infiltró como veneno. Era un tiempo en que los sacerdotes de Baal sacrificaban niños en altares de fuego. Jeremías 19:5. Dentro del templo operaban prostitutas sagradas. Prima Reyes 14:24. Los reyes escogidos por Dios se arrodillaron ante ídolos de oro, y en el centro de este caos surgieron 3 mujeres que harían sonreír con orgullo a Lucifer. En la Biblia, las reinas rara vez gobernaban solas, pero éstas manipulaban a los reyes como marionetas. Jezabel no era solo la esposa de Acab, era la hija del rey sacerdote de Sidón, criada en los templos de Astoret, la diosa de la guerra y la lujuria. Atalía era la nieta de Jezabel, heredando no solo el trono, sino también el odio hacia el Dios de Israel. Herodías descendía del linaje de Herodes el Grande, el mismo que intentó matar al niño Jesús. No buscaban poder político, sino destruir el pacto entre Dios y su pueblo. Detrás de cada asesinato, de cada ritual pagano, había una guerra espiritual. Jezabel trajo el culto a Baal y a Asera a Israel, con 850 sacerdotes satánicos. Primero Reyes 18:19. Atalía intentó eliminar el linaje de David para impedir el nacimiento del Mesías. Herodías persiguió a Juan Bautista, la voz que anunció a Cristo. Satanás usó a estas mujeres como armas, pero Dios convirtió sus crímenes en profecía cumplida. ¿Por qué Dios permitió tanto mal? La respuesta se encuentra en Primero Reyes 16:30-33. Acab hizo más para enojar al Señor que todos los reyes que le precedieron. Se casó con Jezabel y comenzó a servir a Baal. Fue una prueba para Israel y una advertencia para Estados Unidos. Hoy, estas historias muestran el precio de la idolatría. Cuando un pueblo abandona a Dios, la crueldad se convierte en ley. Fidelidad divina. Incluso en los días más oscuros, Dios preservó un remanente, como el profeta Elías. Ahora que conoces el oscuro mundo de estas reinas, prepárate para adentrarte en la mente de la primera de ellas, Jezabel, la mujer que mató a los profetas con sus propias manos. Planeó el asesinato de un hombre inocente solo para robarle su viña, y murió de una manera tan horrible que su nombre se convirtió en sinónimo del mal. Pero primero, deja tu amén en los comentarios si ya has oído hablar de estas reinas. Hermanos míos, preparen sus corazones porque hoy vamos a sumergirnos profundamente en la vida de la mujer más malvada del Antiguo Testamento. Esta no es solo una historia bíblica,
es una advertencia divina para nuestros días. Te lo contaré todo, desde su primer pecado hasta su último aliento, y entenderás por qué el nombre Jezabel sigue siendo hoy sinónimo de maldad absoluta. Todo comenzó cuando Acab, el débil y pecador rey de Israel, decidió casarse con Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón. Hermanos, esto no fue un mero matrimonio político, fue una declaración de guerra contra el Dios de Israel. Jezabel no era una princesa pagana común y corriente. Ella venía directamente de los templos de Baal, donde desde niña aprendió brujería, prostitución sagrada y los rituales más abominables que puedas imaginar. Su mismo nombre, en el idioma original, era una blasfemia. Significa Baal es exaltado. Cuando Jezabel entró en el palacio de Israel, no llegó sola. Trajo consigo 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, quienes inmediatamente comenzaron a corromper al pueblo de Dios. Pero su maldad no acabó ahí. Jezabel tenía un odio especial hacia los siervos del Señor. Ella personalmente ordenó la masacre de los profetas de Dios, haciéndolos cazar como animales. Solo aquellos a quienes el fiel Abdías escondió en cuevas, arriesgando sus propias vidas, escaparon. La historia que mejor revela el carácter demoníaco de Jezabel es la de la viña de Nabot. Cuando el pobre Nabot se negó a vender la herencia de su familia, Jezabel tramó un plan diabólico. Ella escribió cartas en nombre del rey, sobornó a falsos testigos y acusó a Nabot de blasfemia. ¿El resultado? Nabot fue apedreado hasta la muerte junto con sus hijos, todo para que Acab pudiera tener un simple pedazo de tierra. Hermanos, esto demuestra cómo para Jezabel la vida humana no valía nada. El punto culminante de su rebelión contra Dios llegó en su enfrentamiento con el profeta Elías en el Monte Carmelo. Mientras Elías demostraba que Jehová era el Dios verdadero, Jezabel observaba desde lejos hirviendo de ira. Cuando sus 450 profetas de Baal fueron humillados y asesinados, ella ni siquiera pensó en arrepentirse. En lugar de eso, envió un mensaje amenazador a Elías: «Que los dioses me castiguen si mañana no hago con tu vida lo que tú hiciste con ellos». Su odio era tan grande que hizo que incluso el poderoso Elías huyera al desierto. Pero Dios no permanece en silencio para siempre. Por medio del profeta Elías, el Señor pronunció un juicio terrible sobre Jezabel. Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Y hermanos míos, esta profecía se cumplió de manera horrible y pública. Cuando Jehú llegó para ejecutar el juicio divino, Jezabel, ya anciana pero todavía arrogante, se pintó, se adornó y trató de seducirlo desde la ventana del palacio. Pero sus propios sirvientes la empujaron hacia abajo. Su sangre salpicó las paredes y los caballos, y cuando fueron a buscar su cuerpo, solo encontraron su cráneo, manos y pies. El resto fue devorado por los perros, tal como Dios lo había dicho. La lección es clara: ningún poder humano, ninguna hechicería, ningún truco político puede resistir el juicio del Dios vivo. Jezabel pensó que podía burlarse del Señor, silenciar a sus profetas y convertir a Israel en un centro de idolatría. Pero al final, descubrió que Dios siempre tiene la última palabra. Su cuerpo fue devorado como basura en las calles de Jezreel, y su nombre quedó marcado para siempre como símbolo de rebelión y maldad. Y si crees que esta historia es solo del pasado, estás equivocado. El espíritu de Jezabel todavía opera hoy en falsos líderes religiosos, en políticos corruptos, en personas que usan la religión para manipular y destruir. Pero la buena noticia es que el mismo Dios que juzgó a Jezabel sigue en control. Él todavía levanta profetas, todavía expone mentiras y todavía cumple sus promesas de juicio contra el mal. Pero si crees que Jezabel fue la peor, espera a conocer a su propia hija, Atalía. Hizo algo que ni el diablo dudaría en hacer. Ordenó la masacre de sus propios nietos. Deja tu "no lo creo" en los comentarios si nunca has escuchado esta historia completa. Hermanos míos en Cristo, si la historia de Jezabel les pareció impactante, prepárense para conocer a su hija espiritual,
Atalía, la reina que superó a su propia madre en crueldad. Esta es la historia más oscura de la realeza judía, una historia que muchos pastores evitan predicar, pero que contiene lecciones vitales para nuestros días. Todo comienza años después de la muerte de Jezabel, cuando su influencia maligna continuó viva a través de su nieta Atalía. Casada con Bintusen, el rey Joram de Judá, Atalía heredó no solo el trono, sino también el mismo odio hacia el Dios de Israel que había consumido a su abuela. Cuando su hijo Ocosías asumió el trono después de la muerte de su padre, Atalía no era una simple reina madre, era la verdadera gobernante detrás de escena, manipulando al joven rey para promover el culto a Baal en Judá. Pero el juicio divino llegó rápidamente. Ocosías reinó solo un año antes de ser asesinado por Jehú, el mismo hombre que aniquiló a la familia de Acab. Fue en este momento que Atalía reveló su verdadero rostro demoníaco. Al enterarse de la muerte de su hijo, no lloró, no se lamentó. Tomó una decisión que todavía nos pone los pelos de punta. Atalía ordenó el asesinato de todos sus nietos, los legítimos herederos del trono de David. Hermanos, deténganse y piensen en esto. Una abuela ordenando matar a sus propios nietos, niños inocentes, solo para mantener el poder. La masacre fue tan horrible que el texto bíblico dice que destruyó toda la descendencia real. 2 Crónicas 22:10. La sangre real corrió por los pasillos del palacio, mientras los pequeños príncipes eran ejecutados por orden de su abuela. Pero Dios siempre preserva un remanente fiel. Mientras se producía la masacre, la princesa Josaba, en algunas traducciones Josaba, esposa del sumo sacerdote Joiada y tía de los niños, arriesgó su vida para salvar al bebé Joás, ocultándolo durante 6 años dentro del templo de la propia Jerusalén. Mientras Atalía reinaba con puño de hierro, creyendo que había exterminado todo el linaje real, el heredero legítimo al trono estaba siendo criado en secreto en los atrios de la casa de Dios. El plan divino se cumplió cuando Joás tenía 7 años. El valiente sumo sacerdote Joiada reunió a los líderes del pueblo y les reveló que un descendiente de David había sobrevivido. El día señalado, Joás fue coronado rey en una emotiva ceremonia dentro del templo. Cuando Atalía oyó los gritos de «¡Viva el rey!», corrió al templo y vio la escena más aterradora de su vida. El nieto que creía haber matado, ahora coronado y aclamado por el pueblo. Su final fue tan vergonzoso como su reinado. Joiada ordenó que la sacaran del templo y la ejecutaran junto a los caballos a la entrada del palacio del rey. Durna Reyes 11:16. La mujer que había ordenado matar a los niños fue asesinada como una criminal común, sin honores reales, sin ceremonia. Y así terminó el reinado de la única reina que gobernó Judá en solitario. Una mujer tan malvada que ni siquiera los historiadores seculares pudieron ocultar su maldad. La lección aquí es profunda. Atalía trató de destruir la línea mesiánica, pero Dios protegió al niño Joás, porque el Mesías descendería de él. Satanás usó a esta mujer en su intento de frustrar el plan de salvación, pero fracasó miserablemente. Así como hoy, cuando el enemigo parece estar ganando, Dios está trabajando detrás de escena, preparando su remanente fiel. Y si piensas que esta era la reina más malvada de la Biblia, espera a conocer a Herodías, la mujer que pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Pero esa es una historia para el próximo vídeo. Por ahora, deja tu gloria a Dios en los comentarios si entendiste cómo el Señor siempre preserva a su pueblo, aún en los días más oscuros. Amados hermanos en Cristo, llegamos ahora al capítulo más impactante de esta tríada malvada, la historia de Herodías, la mujer que, no contenta con simplemente matar, necesitaba ver la cabeza cortada de un santo hombre de Dios servida en 1900 en un plato. Preparen sus corazones, porque esta narración va mucho más allá de lo que aprendimos en las clases bíblicas dominicales. Herodías no era una reina común, era la nieta de Herodes el Grande, el que ordenó matar a los bebés de Belén, y la sobrina de Herodes Antipas. La sangre real en sus venas estaba manchada por generaciones de crueldad y perversión.
Pero lo que hace a Herodías especialmente malvada es que vivió durante el ministerio de Jesucristo e incluso conoció personalmente a Juan el Bautista, el precursor del Mesías. La situación ya había comenzado en el pecado. Herodías estaba casada con Felipe, su tío, pero lo abandonó para vivir con Herodes Antipas, otro tío, en una relación incestuosa y adúltera que violaba claramente la ley de Moisés. Y aquí vemos el primer paralelo con Jezabel. Mientras la reina de Israel trajo el culto a Baal, Herodías trajo la inmoralidad sexual al palacio. Juan Bautista denunció valientemente este pecado públicamente. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mac 6:18. Este enfrentamiento directo encendió en Herodías un odio tan intenso que no descansaría hasta ver al profeta muerto. Pero a diferencia de Jezabel, que actuó abiertamente, Herodías fue más calculadora. Esperó el momento perfecto para atacar. La oportunidad se presentó el día del cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías, tradicionalmente llamada Salomé, bailó sensualmente para el rey y sus invitados. La Biblia no detalla el baile, pero el contexto histórico nos dice que fue una actuación indecente, completamente impropia de una princesa. Herodes, ebrio de vino y de lujuria, hizo juramento público. Pídeme lo que quieras y te lo daré hasta la mitad de mi reino. Fue entonces cuando Herodías mostró sus garras. Por medio de su hija pidió la cabeza de Juan Bautista, y no una muerte cualquiera. Exigió que le trajeran la cabeza en bandeja, un detalle macabro que revela su deseo de humillar incluso después de la muerte. Herodes, obligado por su juramento público y su reputación, aceptó el asesinato. Imagínense la escena. El verdugo baja a los calabozos donde se encontraba retenido Juan. El profeta que había anunciado la venida del Mesías ahora vio su muerte llegar por orden de una mujer malvada. La espada desciende, la cabeza se separa del cuerpo y se coloca en un plato de servir como si fuera un plato más del banquete real. Pero el detalle más revelador llega después. La cabeza es entregada a la joven bailarina, quien se la lleva a su madre. Herodías finalmente obtuvo lo que quería. Pudo contemplar el rostro sin vida del hombre que se había atrevido a confrontar su pecado, la satisfacción momentánea de su venganza. Sin embargo, como ocurrió con Jezabel y Atalía, el juicio divino no se hizo esperar. La Biblia no registra el final específico de Herodías, pero la historia secular nos dice que ella y Herodes finalmente fueron exiliados y murieron en la oscuridad. El poder que tanto deseaban les fue quitado, mientras que el nombre de Juan el Bautista fue inmortalizado como el más grande de los profetas. La lección aquí es clara. Cuando los siervos de Dios son silenciados, el Señor levanta a otros para continuar la obra. Poco después de este acontecimiento, Jesús comenzó su ministerio público, mostrando que ningún ataque del infierno puede detener los planes de Dios. Herodías pensó que al matar a Juan estaba protegiendo su estilo de vida pecaminoso, pero en realidad solo aceleró el cumplimiento de las profecías. Y tú, querido hermano, ¿te has preguntado alguna vez cuántas Herodías hay hoy en día? Personas que odian la verdad, que persiguen a los justos, que utilizan sus recursos e influencia para silenciar la voz de la justicia. El mensaje final es de esperanza. Como Juan Bautista, podemos afrontar la injusticia con valentía, sabiendo que al final Dios siempre triunfa. La cabeza de Juan fue servida en un plato, pero fue Jesús quien resucitó triunfante de la muerte. Hemos llegado al final de este viaje a través de las vidas de las tres reinas más malvadas de las Escrituras. Pero antes de terminar, necesitamos entender qué significan estas terribles historias para nosotros hoy. Porque no he contado estas historias solo para impactar, sino para que cada uno de nosotros pueda extraer poderosas lecciones espirituales para nuestros días. Primero, observe el patrón común en estas tres mujeres. Jezabel, Atalía y Herodías representan el espíritu de rebelión contra Dios que se manifiesta a través de tres características principales: idolatría religiosa, ambición política y perversión moral. Jezabel trajo una adoración falsa. Atalía buscó el poder a cualquier costo
y Herodías personificó la inmoralidad sexual. Juntos, forman una tríada malvada que todavía se manifiesta en nuestro mundo hoy. Pero vean la belleza de la justicia divina. Cada uno recibió su castigo de manera pública y humillante. Jezabel fue devorada por los perros. Atalía fue ejecutada como una criminal común, y Herodías terminó sus días en el exilio y el olvido. Esto nos muestra que Dios no solo ve el mal, sino que actúa contra él a su debido tiempo. El salmista dice: Dios es juez justo, Dios está indignado cada día. Salmo 7:11. Ahora, hermanos, necesitamos entender cómo este mismo espíritu opera hoy. ¿Cuántos líderes religiosos modernos actúan como Jezabel, introduciendo doctrinas demoníacas en las iglesias? ¿Cuántos políticos imitan a Atalía, dispuestos a destruir familias y valores para mantener el poder? ¿Cuántos promueven la inmoralidad de Herodías, llamando libertad al pecado? El apóstol Pablo nos advirtió que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Tesalonicenses 2:7. Pero no quiero terminar con un mensaje de miedo, sino de victoria. Porque así como Dios levantó a Elías contra Jezabel, a Joiada contra Atalía y a Juan el Bautista contra Herodías, Él está levantando hoy una generación de cristianos valientes. La misma unción que estuvo sobre estos héroes de la fe está disponible para nosotros. Entonces yo os pregunto, ¿cuál es vuestra posición en esta batalla espiritual? ¿Permanecerás en silencio ante la injusticia o hablarás como lo hicieron estos profetas? La historia de estas reinas nos demuestra que el mal puede parecer fuerte por un tiempo, pero siempre caerá ante el poder de Dios. Y si te sientes pequeño ante estas fuerzas del mal, recuerda: el joven Joás estuvo escondido durante 6 años, pero llegó a ser rey. Elías parecía estar solo, pero tenía 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal. Juan el Bautista perdió la cabeza, pero ganó la corona de la vida eterna. Así que, hermanos, dejemos este estudio no con temor, sino con valentía. La misma palabra que derrotó a estas reinas sigue siendo poderosa hoy. El mismo espíritu que fortaleció a los profetas está en nosotros. Y el mismo Dios que cumplió sus juicios en el pasado permanece en el trono. Vivamos como verdaderos hijos del Rey de Reyes, resistiendo el espíritu de Jezabel, Atalía y Herodías en nuestros días. Y cuando nos encontremos con el mal, recordemos: mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si este estudio tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este, compartir con otros hermanos que necesitan este mensaje. Deja tu amén en los comentarios si crees que Dios todavía levanta profetas hoy. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos estudios bíblicos a profundidad. Que Dios te bendiga y te guarde hasta nuestro próximo encuentro en las Escrituras.